Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Prat, con número de matrícula A01 661608. Y bueno, les voy a hablar un poco acerca de la película de Joey en el nombre del éxito y de algunos puntos en particular. Pero bueno, un pequeño resumen de la película de Joey. Es bueno, una película que narra la historia de una madre divorciada, hija de padres divorciados y con un papá bastante temperamental y una madre en depresión no muy funcional. Y bueno, un ex esposo desempleado. Y bueno, nos narra la historia de Joey, una mujer que dedica su vida entera a ayudar y a sacar adelante a su familia con los recursos que ella dispone. Desde muy joven a ella le gustaba lo que venía siendo inventar, crear cosas. Y bueno, un día después de tener un accidente con una copa de vino y cortarse las manos con los vidrios tratando de exprimir el trapeador, Joey se da cuenta de la oportunidad de negocio que tiene frente a sus ojos. Entonces, Joey comienza a preparar bosquejos de lo que vendría siendo un trapeador exprimible. Y bueno, sin darse cuenta, este sería el invento que sacaría a Joey y a su familia de la pobreza y les ofrecería una mejor calidad de vida. Sin embargo, el camino para el éxito de Joey no fue nada sencillo. Tuvo que superar varios problemas legales relacionados con la patente de su invento y de socios que quisieron aprovecharse de su poca experiencia empresarial y bueno, entre otros problemas económicos debido a las grandes cantidades de dinero que tuvo que pedir para poder comenzar la producción de este invento. Y bueno, también hipotecó su casa 2 veces. Y bueno, entre muchos otros problemas familiares que ella tenía. Y bueno, a lo largo de la película podemos observar y darnos cuenta que Joey no tenía ninguna experiencia empresarial ni relacionada con el mundo de los negocios que la respaldara, por lo que a lo largo de su trayectoria con el trapeador que se autoexprimía, tuvo varias equivocaciones legales que le hicieron más difícil su camino al éxito y alcanzar sus objetivos. Como por ejemplo el hecho de que los productores que hacían los moldes para el trapeador quisieron adueñarse de la patente, dejando a un lado a Joey y subir los precios de venta del mismo. Y de igual manera las regalías que tuvieron que pagar a una persona en Asia para poder producir este trapeador, y que al final de la película nos damos cuenta que nunca se tuvieron que haber pagado estas regalías, y todo era parte de un fraude, ya que tampoco se entregó el dinero de las regalías a la persona correspondiente. Todos estos problemas que Joey tuvo pudieron haberse evitado con el asesoramiento correcto de un abogado especialista en patentes, ya que en una parte de la película te dejan saber que efectivamente el abogado que representaba a Joey y a su socia, la nueva novia de su padre, no era un abogado calificado para el tema de las patentes. Por otro lado, me gustaría hablar desde mi experiencia personal, ya que a mí desde muy chico me ha gustado mucho generar dinero para poder comprar y gastar en las cosas que a mí me gustan. Sin embargo, creo que mis dos últimos negocios con mayor valor fueron los dos últimos que empecé hace relativamente poco. Uno lo empecé con mi novia y es un negocio de plata trabajada de Tasco, y el otro es un negocio de comida junto con mi mejor amigo. Y en ambos al principio todo era muy sencillo, hablando desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque todo era a escalas muy pequeñas. Sin embargo, ambos negocios comenzaron a crecer y empezaron todos los problemas legales. Y todo se nos empezó a complicar por no tener el asesoramiento correcto y no haberlo hecho desde que se conformó la organización. Es por este motivo que mi consejo, mi recomendación, es que cuando estés dispuesto a emprender en un nuevo negocio o en una nueva idea, siempre dejen todo por escrito de manera legal.
Más si van a tener uno o varios socios, asegúrense de tener un contrato que deje las cosas claras para todos los que van a formar parte de la organización y de esta manera no tener ningún problema legal en un futuro. Y de igual manera asegúrense de estar bien asesorados legalmente si van a patentar algún invento o alguna idea, o si van a registrar su marca, o si van a conformar una sociedad de capital anónima de capital variable, para que el camino al éxito de su empresa sea lo más libre y más despejado posible. De igual manera, creo conveniente hacer énfasis en el tema de la ética en los negocios, ya que en mi opinión la ética es fundamental para iniciar un negocio, ya que esta será la base de cómo el mundo y tus clientes vean tu producto o tu servicio, por lo cual hay que respetar siempre lo estipulado dentro de un contrato. Y por más tentaciones que existan, económicas, de crecimiento, siempre hay que respetar a todos dentro de la organización, desde el eslabón más pequeño o más débil hasta los eslabones más altos, y nunca dejar a un lado nuestros principios como persona y como empresarios, para que de esta manera crecer sea de forma ética y responsable en cualquier negocio en el que nos encontremos, ya que esto, además de hablar bien de nuestra empresa, habla bien de nosotros como personas. Y bueno, una vez mencionado el tema de la ética en los negocios, me gustaría también abordar el tema de las leyes federales y las autoridades federales correspondientes, por lo cual me gustaría mencionar las siguientes 5 áreas del derecho y sus respectivas leyes federales y autoridades federales. Y bueno, empecemos con las leyes. La laboral es la Ley Federal del Trabajo. La fiscal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación. Para los derechos de autor es la Ley Federal del Derecho de Autor. Para los derechos industriales es la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Y el derecho ambiental es Ley Federal de la Responsabilidad Ambiental. Y bueno, las autoridades competentes para el ámbito fiscal son las autoridades fiscales, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Finanzas de los estados y municipios, las delegaciones y subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de Trabajadores, el Infonavit. Para los derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y para el derecho industrial es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Y bueno, finalmente para el derecho ambiental viene siendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México. Se podría decir que el derecho civil y el derecho mercantil van de la mano, sin embargo tienen ciertas diferencias que los caracterizan, ya que el derecho civil es el encargado de todas las actividades ciudadanas relacionadas con el sector privado, mientras que el derecho mercantil es responsable de todas aquellas que ocurren dentro del sector empresarial, con comerciantes y con el comercio en general. Es decir, este último es más especializado. Básicamente, el derecho civil es la rama del derecho que se refiere a todo lo que tenga que ver con el comercio, y el derecho civil es todo aquello que tenga que ver con contratos que se celebren entre dos personas dentro de la sociedad. Por lo que el derecho civil se vería involucrado en la película de Joey, en las hipotecas de la casa de Joey y el divorcio con su esposo, ya que estas son como las más competentes hacia el derecho civil. Y por otro lado, el derecho mercantil se hubiera visto involucrado en todos los aspectos de la patente, del trapeador de Joey, y en los 2 casos de fraude que se exponen en la película. Bueno, hablando un poco de los atributos de Joey como persona física,
que a su vez son derechos humanos. Bueno, estos son que te permiten diferenciarte de los demás y son el conjunto de cualidades que permiten individualizar y ubicar y denotar de funcionalidad al sujeto de derecho, así como determinar su situación respecto a una familia y el Estado. Y los atributos como persona moral que tendría Joey también son derechos fundamentales. Estos pueden entablar un amparo, atributos de personas morales, es el estado político, tienen nacionalidad y pertenecen a un estado. Por otro lado, en la historia de Joey encontramos varios ejemplos de cuestiones ilegales, de falta de ética y cuestiones inmorales. Y bueno, a continuación me gustaría mencionar algunas para dejar más en claro todo el tema del valor tan importante que tiene la ética en los negocios y lo que viene siendo respetar todas las normas y leyes. Bueno, de entrada me gustaría mencionar el punto ilegal del fraude, de las regalías pagadas a la persona en Japón, que se menciona en la película. Regalías que Joey nunca debió de haber pagado. Ese fue el fraude número 1. Y va de la mano con que las regalías nunca fueron entregadas a la persona que supuestamente le correspondían. Ese vendría siendo el fraude número 2. Y de igual manera podemos observar una conducta poco ética por parte del padre de Joey, que envía a la hermana de Joey en su representación a tocar temas en California que le corresponden nada más a Joey por ser la dueña de la empresa. Y bueno, por último, me pareció bastante inmoral la postura que tomaron los ensambladores de piezas del trapeador, tratando de sacar a Joey del mapa, quitándole su patente de un invento y de un producto que claramente era de ella. Y bueno, decidieron aprovecharse de su falta de experiencia y de su poco conocimiento legal en este tema para quedarse con un negocio que evidentemente iba a crecer y era un negocio bastante bueno. Y bueno, por último y para concluir, con este tema me siento completamente satisfecho con lo que he aprendido a lo largo de este trabajo, ya que no solo conocí la historia de una mujer que luchó hasta el cansancio para salir adelante y sacar adelante a su familia. Y bueno, como bien dijo su abuela en la película, y lo cito, toleró casi todo, pero cuando llegó el momento de ser firme, hizo temblar al mundo. Sino que también aprendí que el derecho es un tema muy extenso y cada aspecto del derecho está enfocado a algo en específico y todo tiene su porqué. Como es el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho canónico, entre muchos otros más que, bueno, fui aprendiendo y adquiriendo a lo largo de este trabajo. Pero en general el derecho es fundamental para poder alcanzar el éxito de una empresa y, bueno, de una manera menos complicada.